día también. Que Dios nos bendiga, mis hermanos. Vamos a ponernos en pie y vamos a abrir la palabra en el Evangelio de Juan, capítulo 11. Evangelio de Juan, capítulo 11. Si me regalan monitores, por favor, hermanos. Juan, capítulo 11. Si lo tienen, me dicen un fuerte amén. Evangelio de Juan, capítulo 11. Vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo número 16. ¿Lo tenemos ya, hermanos? Leamos la palabra de Dios en esta noche. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaban que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Quiero que lean el 15 conmigo, por favor. ¿Qué dice el 15? Y me alegro por de vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Padre, esta noche que tu Santo Espíritu pueda iluminar esta palabra, que nos pueda, Señor, hacer entender por qué algunas veces es necesario que mueran cosas dentro de nosotros para que comprendamos la necesidad de darte la gloria. Te pedimos en esta hora que tu Santo Espíritu nos ayude a entender esta palabra que hoy se nos presenta a nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento, amados. Muy bien. La semana anterior habíamos hablado de Jesús como el buen pastor y establecimos que esa palabra no solamente hacía referencia a una reflexión mental nada más de que Dios es alguien bueno, sino que hacíamos referencia a que Él es hermoso, Él es bello y que también Él quiere que nosotros nos enamoremos de Él. Eso estudiamos el miércoles anterior. Terminando en el capítulo 10 del Evangelio de Juan, termina la idea hablando de Jesús como un pastor. Y dentro de las cosas
Nada más para poder hacer una introducción al capítulo 11, que tiene como propósito también el seguir enseñando a sus ovejas. En el capítulo 10, cuando habla acerca del pastor, tenemos otro detalle. Y el detalle es que el pastor los pastores de esta época no podían quedarse estáticos. Fíjese bien, los pastores de esta época salían. Uno, dos. Uno, dos. Si me regalan monitores, que este no tiene absolutamente nada. Muy bien. No sé si me escuchan allá afuera, hermanos. ¿Sí se escucha? Muy bien. Los pastores de esta época no se quedaban estáticos. Ellos siempre salían del aprisco buscando nuevos caminos, buscando nuevas veredas en donde poder conducir a las ovejas. Esto, hermanos, nos habla de que Dios es alguien que no le gusta que nosotros nos mantengamos en un solo lugar. Fíjese bien, si usted tiene ya varios años, ya tiene varios meses de haber aceptado a Cristo como su Salvador personal, de haberle hecho lo principal en su vida, y usted no se ha movido del lugar donde estaba cuando le recibió, entonces ahí tiene serios problemas. Pastor, ¿por qué tengo serios problemas? Porque el Señor no nos tiene para permanecer en un solo lugar. Ya también en el Evangelio de Juan nos dice que el propósito de Dios es que nosotros tengamos una vida plena y una vida en abundancia. Esa es la labor del pastor. El pastor salía del aprisco y llevaba a las ovejas y les buscaba, atención, buenos pastos. Fíjense cómo era el detalle. Pero lo primero que quiero resaltar es, no se queda en un solo lugar. El pastor siempre busca dónde ir. El pastor siempre busca un mejor lugar para las ovejas, donde alimentarlas, y en segundo lugar, donde descansar. En este primer punto establecemos entonces que Dios no nos quiere tener en un mismo lugar. Si usted ha venido al Señor y usted tiene serios problemas económicos, Dios no quiere que usted muera allí. Dios quiere que cada día pueda ir saliendo. Es más, el Salmo dice que Él nos ha sacado del lodo cenagoso y que ha puesto nuestros pies sobre una roca. Hermanos, los que aquí estamos, muchos de los que aquí estamos, podemos atestiguar que Dios no nos ha dejado en el lugar donde nos encontró, sino que Él nos ha comenzado a transformar. Y mire, muchos de los que aquí estamos, ahora que hemos hecho a Jesús nuestro pastor, vivimos mejor que antes que no habíamos recibido a Cristo. ¿Alguien dice amén a eso? En segundo lugar, cuando el pastor buscaba un nuevo lugar para las ovejas siempre andaban detrás del pastor. Y esto las hacía cansarse. Esto las hacía llegar a un grado de extenuación. Pero el pastor sabía hasta dónde poder llegar con las ovejas. Las llevaba a un determinado lugar. Y cuando llegaban a un determinado lugar, lo primero que hacía el pastor es darle comida. Pero la oveja iba cansada. Comía lo que le daba el pastor, pero después de la comida que se daba a la oveja, quedaba, se llama esta palabra, quedaba ofuscada. No podía descansar. O sea, era tanto el cansancio y era tan impactante el haberse alimentado, que la oveja quedaba ofuscada de su cansancio y de su llenura. Eso la hacía entonces quedarse un poco contrariada. Por eso el pastor le buscaba buenos pastos
para que pudiese descansar. Estudiamos el miércoles pasado que en el Salmo 23 hacía referencia de que en lugares de delicados pastos me hará, ¿qué dice el Salmo 23? Descansar. Y este es el problema que se va a plantear esta noche a partir del Evangelio de Juan capítulo 11. El problema es que hay muchos de nosotros que todavía no hemos logrado descansar. Hay muchos de nosotros que como las ovejas nos encontramos contrariados, nos encontramos ofuscados. Hay muchos creyentes que hasta el día de hoy tienen que ingerir pastillas para poder tranquilizar su sueño. ¿Sabe usted que hay una verdadera tragedia especialmente en el mundo latinoamericano al cual pertenecemos, de gente que no logra descansar? Usted puede llegar extenuado del trabajo, usted puede llevar cansadísimo, pero la aflicción que anda, la ansiedad que anda, no lo deja dormirse. Son las 11 de la noche, son las 12 de la noche, son la 1 de la madrugada, son las 2 de la mañana. Usted está cansado, pero la misma ansiedad le hace pensar, y mañana cómo pago esa deuda, y mañana cómo hago para lo otro, y mañana cómo voy a solventar este problema de la medicina, y mañana cómo voy a ir al hospital, y mañana cómo, no lo deja descansar. O algunos también pueden conciliar el sueño pocas horas en la noche, pero de madrugada a las 2 de la mañana ya están despiertos. Si me regalan monitores, porque no me escucho absolutamente nada y pues ya muy pronto voy a perder la voz porque no alcanzo a escuchar nada. Si me ayudan, por favor, hermanos. Entonces, son las 3 de la madrugada y no logramos descansar. Aquel versículo que dice la Biblia, vengan a mí todos los cansados y trabajados que yo os haré descansar. Eso no es una realidad para muchos de nosotros. A pesar de que somos creyentes, a pesar de que estamos seguros de nuestra salvación, a pesar de que servimos, a pesar de que tenemos la seguridad que Dios habita con nosotros, pero no podemos descansar. Y eso es lo que en esta noche, en el relato de Juan capítulo 11 que hemos leído, Dios nos va a explicar algunas cosas maravillosas. Bien. Lo primero que quiero destacar aquí en el texto es versículo 1 del capítulo 11 de Juan. ¿Lo tienen conmigo? ¿Lo tienen, hermanos? Dice el pasaje, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro. ¿De dónde dice que era? ¿Qué significa Betania? Betania significa la casa de las angustias. O también Betania significa la casa del sufrimiento. Y por eso es que conecta la última parte del capítulo 10. Porque la última parte del capítulo 10 estamos terminando hablando de que Dios quiere hacernos descansar, así como el pastor hace que sus ovejas descansen sobre buen pasto, Dios quiere hacernos descansar. Y la pregunta de esta noche es, ¿pero por qué no podemos descansar? Porque nos encontramos en la casa de las angustias o en la casa del sufrimiento. Pastor, ¿y qué significa eso? Esta noche yo quiero que Dios, a través de este pasaje, nos instruya para que podamos, que aunque nosotros estemos en la casa de las angustias o en la casa del sufrimiento, sepamos que no estamos solos, sino que Dios está con nosotros. Lo tercero, de manera introductoria, en el capítulo 11 del Evangelio de Juan se habla de la muerte. Varias veces en el texto, en el relato, aparece Lázaro ha muerto, Lázaro ha muerto, Lázaro ha muerto, Lázaro ha muerto. Y la palabra que Dios nos trae esta noche es, a veces Dios tiene que hacer morir cosas en nosotros. Porque si Dios no hace morir cosas en nosotros, muchos de nosotros nunca le vamos a dar la gloria. Fíjese bien,
Esta es la reflexión de esta noche. Dios hace que en nosotros se mueran cosas, pero no es por enfermedades, no es por situaciones ajenas. Dios hace que en nosotros se mueran cosas para que nosotros aprendamos a darle la gloria y la honra solo a Él. Si Dios no hubiese permitido que muriesen esas cosas en su vida, si Dios no hubiese permitido que se muriese ese trabajo, si Dios no hubiese permitido que se muriese eso que tanto usted amaba, también hablará de amor el pasaje, no hubiera llegado a la comprensión que en la vida siempre debemos de darle la gloria a Dios. Pero si yo no le doy la gloria a Dios por las buenas, entonces se la voy a tener que dar la gloria a Dios por las malas. Y eso es precisamente lo que el pastor le va a enseñar a sus ovejas. Bien, póngame atención. La primera parte. Hemos llegado al capítulo 11 del Evangelio de Juan. Y para aquellos que les gusta anotar, la estructura del Evangelio de Juan es a partir de 7 señales. ¿De cuántas señales es la estructura de Juan? No son milagros. El Evangelio de Juan no hablará de milagros como lo hacen los otros evangelios. No hablará de simples curaciones. El Evangelio de Juan hablará de señales. ¿Están aquí conmigo, hermanos? Bien. ¿Para qué son estas señales? Si vamos al capítulo 2, vean por favor. Si lo tiene, me dice amén. ¿Qué dice el versículo 11? 2:11 del Evangelio según Juan. ¿Qué dicen, hermanos? ¿Este principio de qué? ¿De qué está hablando Juan? Señales. ¿Para qué son esas señales en el Evangelio de Juan? Las señales en el Evangelio de Juan tienen un propósito. Y el propósito de esas 7 señales es establecer de que Jesús es Dios. Y que ese Dios, atención, tiene poder por sobre todas las cosas. ¿Están aquí todavía conmigo? Bien. Voy despacio. Lo que quiere demostrar el Evangelio de Juan es que Jesús es Dios, y al relatar estas 7 señales, quiere explicar que Jesús tiene poder por sobre todas las cosas. Y a aquellos que les gusta anotar, ¿cuál es la primera señal que hace en el Evangelio de Juan? En el capítulo 2. Jesús convierte el agua ¿en qué? En vino. Y con esta primera señal, voy a ir señalándoseles de manera breve, con esta primera señal, el agua representa la tristeza de que en una boda se han quedado sin alegría. Culturalmente, el vino significaba la alegría. Entonces, cuando Jesús hace esta primera señal, la señal consiste en transformar el agua en vino. Lo que quiere demostrar es: Jesús tiene poder sobre toda tristeza y sobre toda escasez. Si usted ha venido triste en esta noche por alguna situación que lo agobia, por alguna situación que le ha hecho salirse de su cuadro, que lo ha hecho sentirse oprimido, Dios puede cambiar esa tristeza. Esta noche la puede cambiar en gozo. Por eso dice la alabanza: has cambiado mi lamento. De la misma forma que Jesús transformó el agua en vino, así también esta noche Dios tiene potestad de quitar cualquier tristeza, de quitar cualquier dolor y hacernos experimentar la paz y alegría que solamente Cristo da.
primera señal, demostrando en el capítulo 2 de Juan que Jesús tiene poder sobre la tristeza y sobre la escasez. Luego aparece la segunda señal en el capítulo 4. La segunda señal usted la encuentra en los últimos versículos. Versículo 43, si lo tiene me dice amén. 2 días después salió de allí y se fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús, estoy en el 46, otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Versículo siempre 46 en la última parte. Y había en Capernaum, ¿quién, hermanos? Un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. La segunda señal que hace en el Evangelio de Juan es la curación del hijo de un oficial del rey. ¿Y qué quiere demostrarnos en esta segunda señal en el Evangelio de Juan? Que Jesús tiene poder sobre cualquier estructura que domina a las personas. Por eso es que este no es cualquier personaje. Dice el texto sobre la vida del hijo de un oficial del rey. Amados hermanos, ciertamente somos gobernados por presidentes, por ministros y por lo que usted quiera, pero arriba de todos ellos está el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios tiene poder, dele un fuerte aplauso. Dios tiene poder sobre cualquier estructura de dominio social y político. Luego seguimos leyendo en el pasaje y llegamos al capítulo 5. Y en el capítulo 5 ya estudiamos con ustedes hace unos miércoles a quién sana Jesús. Esa es la tercera señal. Al paralítico del estanque, ¿de dónde? De Betesda. Fíjese bien, convertir el agua en vino demuestra el poder de Dios sobre la tristeza y la escasez. Sanar al hijo de un oficial, de un importante de esa época, demuestra el poder de Dios sobre los que dominan a las naciones. La sanidad del paralítico de Betesda en el capítulo 5 demuestra el poder que tiene Jesús sobre las enfermedades y sobre el estancamiento. El paralítico de Betesda no tenía ninguna posibilidad. El paralítico de Betesda, incluso él mismo ya había perdido la propia fe de ser sanado. Pero con esta tercer señal, Jesús nos demuestra que no hay enfermedad, por muy difícil que sea, por muy complicada que sea, no hay enfermedad que Dios no pueda sanar. ¿Alguien dice amén al Señor en esta noche? Sea cáncer, sea leucemia, sea SIDA, sea hipertensión, sea diabetes, sea tumores, no hay ninguna enfermedad que Dios no pueda sanar. La cuarta señal la encontramos en el capítulo 6, en la primera parte del capítulo, donde se nos habla de la multiplicación de peces y panes. ¿Y de qué habla esta cuarta señal? Nos habla del poder que Dios tiene sobre el hambre. Si ahí el pueblo no tenía que comer, si usted no tiene que comer, esta noche Dios se presenta como el Dios que suple todas las necesidades. Por eso dice Filipenses, mi Dios pues suplirá todas vuestras necesidades de acuerdo a sus riquezas. Entonces esta cuarta señal nos habla del poder que tiene sobre la necesidad de comer. Luego en el capítulo 6, siempre en la segunda parte, encontramos la quinta señal, y ese es que Jesús camina sobre el agua. Fíjese bien, algo imposible.
Científicamente solamente han descubierto a una especie de salamandra o una lagartija, es la única que científicamente se ha descubierto que puede dar algunos pasos sobre el agua. Y de ahí no hay nadie sobre el mundo que pueda caminar sobre el agua. Pero el único que tiene la potestad, porque la naturaleza también lo obedece a Él, es nuestro Señor Jesucristo. Él tiene poder sobre toda la naturaleza. Por eso cuando los discípulos estaban en la barca, se preguntan, ¿quién es este que hasta los vientos, qué le decían? Le obedecen. Por otro lado, en esta quinta señal, el mar en el Evangelio de Juan representa el caos. Cuando se hace referencia al mar en el cuarto Evangelio se habla del caos. Quizás nuestra vida esté en caos esta noche, pero hay un Dios al cual adoramos y al cual servimos, que Él tiene potestad sobre cualquier caos y puede dar la calma a muchos de nosotros. La sexta señal la encontramos en el capítulo 9. Y en el capítulo 9 se nos relata la sanidad de un ciego. ¿Y de qué habla esta sexta señal en el Evangelio de Juan? Habla del poder que Dios tiene sobre la oscuridad y sobre las tinieblas. Así relata todo el capítulo 9 del Evangelio de Juan. Cómo Jesús puede hacer que alguien que nació ciego de repente recobre la vista. Como a alguien que vive en total oscuridad, Dios puede darle la luz. Precisamente porque Él es la luz de este mundo. Precisamente porque Él ha venido a alumbrar. Dice el Nuevo Testamento, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo Jesús. Y llegamos al capítulo 11 con la séptima señal. Si ya todas las señales anteriores ya nos habían hablado del poder sobre el hambre, del poder sobre la naturaleza, del poder sobre el caos, del poder sobre las estructuras políticas, ahora viene la señal, digámoslo, la más reveladora. ¿Qué es lo que relata el capítulo 11 del Evangelio de Juan? ¿Cómo es el título que aparece en sus Biblias? ¿Cuál es la primera palabra del título de sus Biblias? La muerte. Que hasta el día de hoy nadie tiene una solución. Por más investigaciones que se hagan, por más científicos que estén viendo la manera de poder conservar la vida. ¿Sabe usted que en estos países donde hay mucha gente de dinero, hay personajes que al morir han pedido que su cuerpo sea congelado? Y ellos ya antes de morir han dejado el dinero suficiente para que cuando ellos mueran su cuerpo quede congelado, para que tal vez en unas décadas los científicos descubran cómo poder volverlos a la vida. Y están congelados. Pero hermanos, no es un científico que devuelve la vida. No es la planta de la eterna juventud que da la vida. El único que da la vida y resucita se llama Cristo Jesús de Nazaret. La más temida, gloria al Señor, la más temida acción de las cosas sobre los hombres, que es la muerte, en el capítulo 11 del Evangelio de Juan se nos dice, no hay que preocuparnos. Aunque nosotros muramos, tenemos la esperanza de resucitar con nuestro Señor Jesucristo. Por eso Pablo decía que si vivimos para Él vivimos, si morimos para Él morimos, sea que vivamos o que muramos, ¿de quién somos? Por eso Tesalonicenses dice, no se preocupen, porque en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, los muertos en Cristo, ¿qué van a hacer? Por eso, hermanos, el tiempo que a usted le dan una noticia de muerte, es cierto, uno se siente mal, se siente desprendido de ese familiar o de ese amigo.
Y hay que llorarlo y hay que sentirlo, pero a la vez hay que tener la esperanza que Cristo un día va a resucitar a todos los que creemos en Él. Habiendo dicho esto, con estas 7 señales queda claro que Dios tiene poder por sobre todas las cosas. Sobre la naturaleza, sobre la muerte, sobre la enfermedad, sobre la escasez, sobre los dominios humanos, sobre todo. Pero surge entonces el dilema, surge entonces la contrariedad, surge entonces la crisis. Si Dios tiene poder sobre todo, ¿por qué estoy viviendo en esta angustia? Si Dios tiene poder sobre todo, ¿por qué vivo agobiado? Y esto es un verdadero problema. Porque nosotros estamos acostumbrados a maquillar lo que sentimos por dentro. Con una buena vestimenta, nosotros podemos aparentar alegría, podemos aparentar felicidad, podemos aparentar estabilidad emocional, pero interiormente yo vivo angustiado. Pero interiormente yo estoy quebrado, interiormente yo estoy en una situación que ya no soporto más. Pero la pregunta es, ¿y por qué? Si Dios tiene poder por sobre todo, ¿y por qué yo me siento así? Y esta noche yo quiero estudiar con ustedes qué le pasó a María y a Marta. Fíjese bien, voy en orden de ideas. La primera idea tiene que ver con las 7 señales que el Evangelio plasma para demostrar que Jesús es Dios y que Dios tiene poder por sobre todas las cosas. La segunda idea, ya entrados en el pasaje, encontramos al personaje de Marta y de María, quienes en el relato oran, sirven, pero no encuentran respuesta para su crisis. ¿Qué hacen ellas, hermanos? Oran, sirven, pero no encuentran respuesta rápida para la crisis que viven. Veamos en el texto. Capítulo 11, versículo 3. Cuando se dan cuenta que su hermano está enfermo, ¿qué dice el versículo 3? Enviaron pues las hermanas para decir ¿a quién? Ok, eso es una acción de buscarle. Ellas están haciendo algo correcto. Están buscándole. ¿Y cómo lo buscan? Sabiendo que Él es el único que puede ayudarles porque su hermano está enfermo. ¿Están aquí conmigo, hermanos? O sea, buscan adecuadamente. Ellas no se van allá al templo de Jerusalén. Ellas no buscan un curandero de la época. Ellas buscan a Jesús a través del clamor. Y aquí está la primera cosa que ellas hacen. Voy a terminar la idea de ellas para después dar la aplicación. Lo segundo, no solamente oran y buscan al Señor, sino que lo segundo de estas 2 mujeres es que son mujeres servidoras. Dice el versículo 2 del capítulo 11. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, ¿qué dice el 2? Fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Esto técnicamente se le llama en el Evangelio una prolepsis. ¿Qué es la prolepsis? Un detalle anticipado de lo que ha ocurrido. Y para esto nos apoyamos en el capítulo 12. Versículo 2. ¿Ya lo tienen? Miren cómo dice el capítulo 12 del Evangelio de Juan, versículo número 2. ¿Ya están conmigo ahí?
Y le hicieron allí, ¿qué le hicieron a Jesús en esa casa? Una cena. Marta, ¿qué hacía? Y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. 3. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor. ¿De qué dice? En el capítulo 11, versículo 2, se da esa prolepsis, es decir, un relato anticipado de lo que ocurrió en la casa. Pero ¿qué vamos a destacar de ese relato anticipado? Que ellos son una familia, mire cómo dice el 12:2, ¿qué hacía Marta? Quiere decir que todos ellos son una familia ¿de qué? De servidores, que prestan su casa, que le dan comida a Jesús y a los otros que andan con él, que probablemente les dan vestuario, que probablemente aportan de su dinero para el ministerio público de Jesús. Y no solo eso, también la hermana de ellas ha rociado un perfume que incluso hasta Judas se molestó. Miren el capítulo 12, versículo 4. ¿Ya lo tienen? Y dijo uno de los discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? En otras palabras, o sea, era algo impactante, que el perfume que habían derramado sobre Jesús equivalía al salario de un año de un jornalero. ¿Hacia dónde quiero llevarlo, hermano? Ellos son una familia que ora, son una familia que sirve, pero a pesar de eso, no reciben una respuesta rápida. Y el texto tiene varias contradicciones. Vamos al capítulo 11. ¿Cuáles son esas contradicciones del texto? Sucede lo inesperado. ¿Por qué inesperado, pastor? Porque si es una familia que ora, porque es una familia que sirve, es una familia que invierte, mire, lo que menos esperaría es que Jesús tuviera la cortesía de correr a ayudarles. Pero ¿qué dice en sus Biblias el capítulo 11, versículo 6? Cuando oyó pues que estaba enfermo, ¿qué pasó con Jesús? Sucede lo inesperado. No responde instantáneamente. Y sigo leyendo, sigo leyendo. Lo más trágico de esto, ¿cómo puede sentirse alguien? ¿Cómo puede sentirse alguien cuando un ser querido está enfermo y a punto de morir? ¿Cómo se puede sentir? Angustiado, acongojado, preocupado. Mire eso cuando los médicos le dicen a uno, mire, fíjese que tiene que prepararse para cualquier cosa. Cuando un médico le dice a usted, porque vaya ya a ver a dónde va a conseguir la caja. Vaya a preparar ya el café y el pan dulce y los tamales. ¿Y qué siente usted? Angustia, ¿verdad? En ese momento, fíjese bien, ¿verdad que en ese momento no cabe ninguna otra sensación dentro de nosotros que preocupación y desesperación? ¿Sí o no? Pero el texto nos demuestra, miren lo contradictorio. Mientras ellas están preocupadas, versículo número 14. Entonces Jesús les dijo claramente, ¿qué les dijo Jesús? Pero el problema no es ese. Versículo 15. ¿Cómo comienza el 15? ¿Qué hace Jesús? ¿Cómo es eso? No sé si me doy a entender con esa contradicción.
Es que cuando alguien tiene a un ser querido enfermo, no hay espacio para alegrarse de nada, ni siquiera en broma. Si alguien está enfermo en su casa, no tiene espacio ni siquiera para hacer un chiste, porque todo mundo está preocupado. No sé si doy a entender la idea, hermanos. Y ahora que Jesús salga con esto, versículo número 15, ¿cómo dice Jesús? Y me alegro por vosotros. Hey, ¿cómo se sentiría usted? ¿Cómo se sentiría usted si es una familia que ora? Si es una familia que sirve, está angustiado, está preocupado y allá de repente oye a Jesús decir, yo estoy alegre. ¿Cómo se sentiría? Este drama que vive María y Marta es el drama que muchos de nosotros vivimos. Oramos, servimos, pero no obtenemos una respuesta rápida. Y mientras nosotros estamos angustiados, ¿qué hace el Señor? Se alegra. Ahora, la pregunta es, ¿Jesús se está alegrando de la desgracia de ellos? No. Jesús se está alegrando porque lo que ahí va a ocurrir es que esta gente, después de que todo pase, toda la gente que ahí está, le va a dar la gloria y la honra al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y es aquí donde nos encontramos en esta crisis. Crisis que vive María, crisis que vive Marta, crisis que vivimos usted y yo. ¿Por qué murió Lázaro? Esta es la pregunta que hasta el día de hoy no tiene respuesta. Ya hay un filósofo en la época de los griegos llamado Epicuro que planteaba, si Dios es tan grande, si Dios es amoroso, ¿por qué permite el sufrimiento? ¿Por qué? El texto dice, versículo número 2, versículo 3, 11:3 del Evangelio de Juan. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí, ¿qué le dijeron? ¿Cómo puede amar Jesús a este hombre si no se apura a sanarlo? Es la misma pregunta que usted y yo nos hacemos en las crisis. ¿Cómo puede amarme Dios si me acaban de quitar el trabajo? ¿Cómo me puede amar Dios si estoy pasando esta crisis? Si yo oro, si yo sirvo, si yo gano almas, si yo diezmo. Sí, hijo. Pero hay algo que falta que aprendas. Esa enfermedad, ese problema no es para matarte, no es para destruirte, es que a través de ese problema te vas a dar cuenta que la gloria y la honra solo le pertenecen a Dios. Esta era una lección que jamás iban a olvidar ellas. Estaban tan seguras de la amistad con Jesús que se les olvidó que el mundo se puede desestabilizar en cualquier momento. Ellas creyeron que simplemente por servirle al Señor, ellas creyeron que por orar, pero cualquier cosa puede pasar. Y solamente quiero responder al por qué, cómo Dios demuestra su amor a pesar de la crisis. La respuesta está en el versículo 4. Lo primero, oyendo Jesús dijo, esta enfermedad, ¿qué dice iglesia?
¿Para qué esa enfermedad? Hay una alabanza que sacó el hermano Dani Berríos allá por los años 80. Una alabanza que dice, entre otras cosas, gloria a Dios, porque en medio de tus problemas, gloria a Dios. Cuando tú estés viviendo la peor de tus tormentas, cuando tú estés viviendo la peor de tus noticias, no te olvides que eso no es para destruirte. Todo lo que te pasa, todo lo que me pasa es para la gloria de Dios. ¿Por qué, pastor? Porque Romanos dice, los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. La respuesta está en el versículo 4. No es para muerte. Ese conflicto que usted está viviendo no es para muerte. Ese cáncer que le descubrieron no es para muerte. En la vida, ya sea viviendo cosas maravillosas o ya sea viviendo las peores tormentas, todo debe de ser para la gloria de Dios. Por eso Job decía, Jehová dio, Jehová quitó, sea por los siglos, para la gloria de Dios. Job también decía, y es que hemos de recibir solamente lo bueno de Dios y no lo malo. Y esas son, digamos, las visiones desde la Biblia que no estamos acostumbrados. Porque se nos ha predicado a un Jesús mercantilista. Se nos ha enseñado a un Jesús que está acorde a nuestras necesidades nada más. Pero cuando muere un ser querido, ¿qué? Pero cuando pasa una tormenta, ¿qué? Pero cuando pasa ese despido, ¿qué? No es para destrucción. Todo tiene que ser para la gloria de Dios. Y la segunda respuesta ante estas cosas, versículo 14, ¿ya lo tienen? Entonces Jesús les dijo claramente, ¿cómo? Lázaro ha muerto. Dios tiene a veces que permitir que se mueran cosas en ti y en mí. Porque si no se mueren esas cosas, entonces no nace lo que Dios quiera que nazca. Lo que Dios quiere que nazca. Ya Pablo lo va a explicar en la carta a los Corintios. Para que una semilla pueda nacer, ¿qué es necesario? Que la semilla antigua, ¿qué tiene que pasar? Morir. Y eso es lo que explica el Nuevo Testamento en las cartas paulinas. Por eso dice, haced pues morir en vosotros lo terrenal, el viejo hombre. Porque si el viejo hombre no muere, no puede nacer esa nueva criatura. Por eso hay cosas en la vida que tuvieron que morirse. Solamente muriéndose te diste cuenta que era necesario que Dios te resucitara. Solo muriéndose tu economía, solo muriéndose tus emociones, te diste cuenta que el que las podía resucitar y darle un nuevo sentido a tu vida se llama el Jehová de los ejércitos. Voy a recapitular porque el tiempo se me fue. Lo primero es del relato de Juan capítulo 11. Que Dios tiene poder por sobre todas las cosas, y la última señal tiene que ver con el poder sobre la muerte. Lo segundo que hemos aprendido esta noche es, yo puedo orar, yo puedo servir, pero eso no representa que Jesús me va a contestar instantáneamente. Y lo tercero, Dios a veces tiene que hacer morir cosas en ti, Dios a veces tiene que hacer morir cosas en mí, para poder después resucitarlas y darle un nuevo sentido a tu existencia. Solamente voy a adelantar lo que el otro miércoles vamos a estudiar. Cuando Lázaro sale de la tumba, era necesario, fíjese bien,
quitarle las vendas y quitarle todo lo que tenía encima. ¿Qué dice el 44? Solamente voy a adelantar ahí un punto del otro miércoles. ¿Qué dice el 44? Y el que había muerto salió. Pero ¿cuál era el problema? Atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. ¿Y qué les dijo Jesús? Desátenle y déjenle ir. Lo primero es que te hace morir. Y puede ser que aún muriendo ciertas cosas en ti, sigas atado de manos y pies. Pero esta noche Dios te va a resucitar, no para que sigas muerto, no para que sigas atado. Dios te quiere resucitar para que vivas en libertad, en la libertad que Cristo nos ha hecho libres. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Padre, gracias por esta palabra. Gracias, Señor, por estas señales que en el Evangelio de Juan se nos explican para establecer tu poder por sobre todas las cosas. Ayúdanos, Señor, a comprenderla y ayúdanos a sacarle el mejor provecho a esta escritura. En esta hora, Señor, también te pedimos que nos ayudes a comprender por qué has hecho morir ciertas cosas en nosotros. ¿Cuál es el propósito que tienes? Seguimos orando.